Repitamos, ¿cierto?, el ejercicio a ver cómo le damos. Dice, determine el área de superficie de transferencia de calor requerida para un intercambiador de calor construido de un tubo de diámetro exterior de 0,0254 metros para enfriar 6,93 kilogramos por segundo de una solución de alcohol etílico al 95%, cuya capacidad calorífica es de 3.810 joules por kilogramo por Kelvin, de 65,6 grados Celsius a 39,4 grados Celsius, utilizando 6,39 kilogramos por segundo de agua disponible a 10 grados Celsius. Suponga que el coeficiente general de transferencia de calor de la superficie exterior del tubo es de 568 watts por metro cuadrado Kelvin, y considere cada una de las siguientes disposiciones: tubo y carcasa de flujo paralelo, tubo y carcasa de contraflujo, intercambiador de calor con 2 pasadas de carcasa y 72 pasadas de tubo. El alcohol fluye a través de la carcasa y el agua que fluye a través de los tubos, y además flujo cruzado con una pasada de tubo y una pasada de carcasa del fluido del lado de la carcasa mezclado. ¿Qué pudieron analizar, qué pudieron revisar, qué pudieron ver de este ejercicio? Ya. Bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer en este caso? Como ustedes se dan cuenta, yo tengo dos fluidos distintos que tienen C sub P diferentes y que tienen que eventualmente coincidir. Entonces, lo que vamos a tener, ¿cierto?, es que el fluido másico del material caliente por el C sub P del material caliente por la temperatura del material caliente que ingresa menos la temperatura del material caliente que sale. Y esto va a ser igual al flujo másico del material que enfría por el C sub P del material que enfría por la temperatura de salida del material que enfría menos la temperatura de salida, de entrada, ¿cierto?, del material que enfría, del fluido que enfría. ¿Ya? Entonces nosotros vamos viendo algunas cosas de aquí, y lo que vamos a obtener, ¿cierto?, es lo siguiente: que 6,93 por 3.810, factor de 65,6 menos 39,4, tiene que ser igual a 6,3 por 4.187 por la temperatura con la cual salimos, ¿cierto?, menos 10. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, reemplazando esto, haciendo los cálculos adecuados, nosotros vamos a obtener que esa temperatura de ahí nos va a dar 36,2 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto es el flujo que nosotros vamos a tener que, cuánto va a ser el calor, ¿cierto?, que nosotros vamos a disipar aquí?
Y esa respuesta, ¿cierto?, la podemos obtener reemplazando cualquiera de los dos elementos. En este caso vamos a utilizar el flujo másico del aceite. Vamos a utilizar la información del aceite, la cual es 6,93 por 3.810 por 65,6 menos 39,4. En las unidades correspondientes, ¿cierto?, que están dadas en el ejercicio. Lo cual nos va a dar 691.800 watts. Esa es la cantidad de calor que yo debo liberar, que yo debo extraer del aceite, ¿cierto?, solamente utilizando agua. Entonces, ¿qué es lo que sigue de toda esta historia? ¿Qué piensan que siga? Exacto. Lo que sigue es el cálculo de la diferencia media de temperatura logarítmica, ¿ya? En donde vamos a tener, ¿cierto?, la diferencia de temperaturas de la salida menos la diferencia de temperaturas de la entrada dividido por el logaritmo natural delta T sub A dividido delta T sub B. O de un lado y del otro, ¿ya? Da lo mismo como lo vemos. Pero como ustedes se darán cuenta, estas diferencias van a depender del tipo de intercambiador que vayamos a utilizar. Es por ello que vamos a considerar primero el intercambiador de calor de flujo paralelo. Entonces este va a ser el caso A. Si el flujo es paralelo, ¿cierto?, y directo claramente, entonces ambos fluidos ingresan a la misma, entra el fluido caliente y entra el fluido frío del mismo lado y se van calentando y enfriando al mismo tiempo. Entonces, delta T sub A, la entrada, va a valer 65,6 menos 10. Mientras que delta T sub B va a valer 39,4 menos 36,2. Esto de aquí son 55,6 grados Celsius y esto de aquí son 3,2 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, la diferencia logarítmica de temperatura, ¿cierto?, nos va a dar 55,6 menos 3,2 dividido logaritmo natural de 55,6 dividido 3,2. Y eso nos da 18,4 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cierto? Nosotros, cuando hablamos de intercambiadores de calor, nosotros introdujimos, ¿cierto?, una metodología o una ecuación que básicamente es para ver lo que es el calor transferido, ¿cierto?, considerando todo lo que teníamos hacia atrás. Y en este caso va a ser área por el coeficiente total, ¿cierto?, y por la diferencia media logarítmica de temperaturas. Entonces, a mí me están preguntando
No, no sabemos lo que me están preguntando. No, me están diciendo, determine el área de la superficie de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, tengo este elemento, aquí está. Tengo este elemento, aquí está. Y tengo este elemento, aquí está. Entonces yo puedo calcular el área despejando. Área va a ser igual a Q dividido U por LMTD. Y esto va a ser igual a 691.800 dividido por 568. Esto está en watts, ¿cierto? Esto está en watts por metro cuadrado Kelvin. Y esto por 18,4. Como es una diferencia, yo lo puedo escribir como Kelvin sin ningún problema. No estoy violando ningún tipo de norma matemática, que es lo importante. ¿Ya? Nos quedamos con esto. Y lo que ocurre entonces es que el área va a valer 66,2 metros cuadrados. Esa es la dimensión de tubo, o ese es el área superficial de tubo que yo necesito para que el intercambio de calor que ocurra acá sea el solicitado y se cumpla todo lo que estoy analizando. Entonces viene ahora la pregunta que cae de cajón. ¿Cuánto vale el largo de este intercambiador de calor? Entonces, área es igual a el largo por el perímetro de la sección transversal. En este caso sería largo por pi por el diámetro, ¿cierto? Por el diámetro. Ya tenemos el área, tenemos el diámetro, que es el que aparece aquí. Entonces ahora analizamos el largo. Entonces largo va a ser igual a 66,2 dividido por pi por 0,0254 metros. Esto me da metros cuadrados, ¿cierto? Se simplifican y me va a quedar una expresión en metros. Y este valor es de 830 metros. Entonces, efectivamente obtuve un área, ¿ya? Un área, podemos calcularla, ¿cierto? Podemos discutir si es que el área es correcta o incorrecta, pero lo importante acá es que calculamos un área, el área está bien, pero el problema es que el largo que tiene que tener mi intercambiador de calor es muy grande. O sea, estamos llegando al kilómetro de intercambiador de calor prácticamente, eh, para poder cumplir con la situación o con lo solicitado. Entonces, ya la cosa como que empieza a tener un poco de diferencia, ¿ya? Entonces, con esto que se acaba de analizar aquí, ¿alguna duda o consulta, estimados? No, profe. Perfecto. Ya. ¿Alguien hizo algo de esto o por lo menos vislumbró que así se tenía que trabajar? Ya. Bueno, entonces, ahora vamos a calcular, ¿cierto? Vamos a verificar qué pasa cuando estamos hablando de contraflujo. Las diferencias cambian y es por ello que ahora el LM me va a dar 29,4 grados Celsius, ¿ya? Debido a las diferencias que ahora voy a tener
de entrada y de salida. Estamos en contraflujo. Entonces ahora el área me va a dar los mismos 691.800 watt dividido 568 watt por metro cuadrado Kelvin y por 29,4 Kelvin. De nuevo, como son diferencias de temperatura, no hay problema si lo escribo en grados Celsius o en grado Kelvin. Y el área aquí nos está dando el valor de 41,4 metros cuadrados. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya el área disminuye. Podemos hacer el cálculo, ¿cierto? Entonces, el largo va a ser 41,4 metros cuadrados dividido por pi y por el diámetro que son 0,0254 metros. Entonces, el largo ahora nos da 519 metros. Es más razonable, ¿cierto?, que lo que habíamos obtenido anteriormente, pero de todas maneras sigue siendo una cantidad un poco grande, ¿ya? Como para poder considerarlo en nuestra, como que esto fuera más o menos algo potente, ¿cierto? Como que lo pudiéramos usar. Tal vez para Chernobyl esto está bueno, pero para cosas más terrenales, ¿cierto? Como la que nosotros estamos manejando, o como lo que nosotros normalmente manejamos, bueno, estos intercambiadores de calor, la verdad que son bien, bien pequeños. Bien, deberían ser de menor tamaño, ¿ya? Vamos con la siguiente situación, en donde el intercambiador es el contraflujo, ¿cierto? Con 2 pasadas de carcasa y 72 pasadas de tubo, o sea que los tubos pasan 72 veces, o hay 72 tubos que pasan 2 veces, ¿ya? En contraflujo. Entonces, vemos que nosotros tenemos que calcular el valor de P, el cual nos da, se calcula, ¿cierto?, como la temperatura fría, ¿cierto?, a la salida, menos la temperatura fría, ¿cierto?, que ingresa. Todo eso dividido por la temperatura caliente que ingresa, menos la temperatura fría que ingresa, ¿ya? Esta razón, ya están calculadas, ¿cierto?, las temperaturas. Vamos a dejar por escrito para que no queden dudas. Me da 0,47. ¿Ya? La tasa, ¿cierto? Ahora tengo que revisar, ¿cierto?, la tasa de... la tasa de razones de flujo, ¿cierto? Me acuerdo qué letra les di a ustedes que era eso. Dame un segundo. ¿Cómo sería?
R, ahí está. Entonces, lo que para ustedes viene siendo R, que es la forma de calcular, ¿cierto?, los elementos. R va a ser igual a la razón de estas temperaturas, ¿cierto? Pero, como viene siendo igual a lo siguiente, para que lo vean, enfriado, ¿cierto? Esto nos da 1. Entonces nosotros nos vamos a la gráfica que apareció en el video, ¿cierto? Que son, que nos marcan los pasos que nosotros tenemos, ¿ya? Vemos la gráfica que está en 1 y buscamos, ¿cierto?, el valor de P que nos dio, que es 0,47. Vamos a ver, ¿cierto? Y cuando chocamos con la curva, esta nos da aproximadamente 0,85. Me dio 0,47. Por aquí. Ah, no, perdón. Ahí está. ¿Dónde estás? Ahí estás. Me da 0, F. Lo proyecto enseguida por si acaso. Denme un segundo. F nos va a dar un valor de 0,97. Ahora, el área, ¿cierto?, va a ser exactamente la que calculé anteriormente, los 41,4, dividido por 0,97, que son 42,7 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Nosotros tenemos que determinar, ¿cierto?, y ver el largo. El largo nuevamente va a ser el área por el área dividido el tamaño, ¿cierto? Pero acá hay que dividirlo por la cantidad de tubos que yo voy a utilizar. Entonces el largo me va a dar el área dividido 72 dividido por pi por el diámetro. Y esto va a ser entonces 42,7 dividido 72 y todo eso dividido por pi y por 0,0254. Y eso nos da 7,4 metros. ¿Ya? Que es un intercambiador mucho más comprable, por decirlo de alguna manera. Entonces, terminen de copiar y les muestro cómo fue que obtuvimos esto de los gráficos que estuvimos, qué gráficos revisé y por qué ese gráfico, ¿ya? No, profe. Ya. Entonces, teniendo esa información clara, nosotros podemos ya entrar a determinar, ¿cierto?, cuánto va a valer todo esto. ¿Mm? Siguiente, a partir de una prueba de rendimiento en un intercambiador de calor de dos tubos y una sola carcasa, se dispone de los siguientes datos. Aceite C sub P igual 2100 joule por kilogramo por Kelvin, en flujo turbulento dentro de los tubos, entrando a 340 grados Kelvin a una tasa de 1 kilogramo por segundo. Y salió a 310 Kelvin. El agua que fluye por el lado de la carcasa entró a 290 Kelvin y sale a 300 Kelvin. Un cambio en las condiciones de servicio requiere que el enfriamiento de un aceite similar
a partir de una temperatura inicial de 370 Kelvin, pero a 3/4 partes del caudal utilizado. O sea que ya no vamos a utilizar todo el caudal, sino que solo el 3/4. En la prueba de rendimiento. Estimar la temperatura de salida del aceite para el mismo caudal de agua y temperatura de entrada como antes. O sea que lo que viene siendo el agua no va a ser, ¿cierto? No va a ser variado. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, estimados aquí? ¿Qué es lo que deberíamos considerar? Ya. Entonces, vamos viendo. Sí, así me estoy dando cuenta. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la conductividad térmica, ¿cierto? El calor específico del agua. No es conductividad térmica en realidad, es la capacidad, ¿cierto?, que va a tener para conducir calor el agua. Como ustedes se dan cuenta, en este caso sería la parte fría. Y esto va a ser igual, ¿cierto?, a lo que es la capacidad de conducir calor, ¿cierto?, del fluido caliente por la temperatura caliente que ingresa menos la temperatura caliente que sale, todo eso dividido, ¿cierto?, por la temperatura fría que entra, perdón, que sale, menos la temperatura fría que ingresa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Alguien, la clase anterior me preguntó qué era ese Cmin o Cmax. ¿Ya? Ahora vamos a contestarlo si es que alguno todavía tiene esa duda. Esto de aquí es el flujo másico del material caliente por el C sub P del material caliente. Claramente, esto de aquí es el flujo másico del material frío o del fluido frío por el C sub P del material frío, este es del material caliente. ¿Ya? Entonces, así yo independizo un poco o me despreocupo del flujo másico. Esto es muy útil cuando nosotros obtenemos, ¿cierto?, información acerca de cómo calcular ciertos elementos, ¿cierto? Cuando yo no tengo variación en el flujo másico, como está ocurriendo acá. El flujo de agua va a mantenerse constante. Entonces no necesito meterme con el flujo de agua, no me interesa. A mí me interesa, ¿cierto?, el, el cómo el agua me va a enfriar este sistema, o este sistema. Entonces, hagamos los cálculos. C sub C va a ser igual a 1, un kilogramo por segundo, por 2100, joule por kilogramo por Kelvin, por la diferencia de temperaturas, que es como se presenta acá. En este caso son 340 menos 310 dividido por 300 menos 290. Todo en Kelvin, ¿cierto? Entonces esto de aquí me da 6.300
watt por Kelvin. ¿Ya? Ya. Bueno, una vez dicho esto, ¿cierto? ¿A qué se refiere con Cmin y a qué se refiere con Cmax? Claramente, yo veo cuál de los dos es el menor. El menor es el Cmin, numéricamente hablando, obviamente, y el mayor es Cmax. Los utilizo porque existen ecuaciones y existen expresiones que requieren eso, requieren saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Ya? Entonces, en este caso, claramente, Cmin sería el del aceite. ¿Por qué? Porque va a valer 1 kilogramo por 2100, o sea, 2100. Mientras que el del agua va a valer 6300. Ese es el Cmax. ¿Ya? Que debieron haberlo visto en el video de todas maneras, eventualmente. Bueno, tenemos entonces el valor de P, que hay que calcularlo. El valor de P va a ser 340 menos 310 dividido 340 menos 290, ¿cierto? Y eso nos da 0,6. Ahora vamos con R. Lo podemos calcular de la misma manera de antes, o la forma que veíamos en la gráfica, que en este caso serían 300 menos 290 dividido por 340 menos 310. Y eso nos da 0,33. Entonces, nuevamente, nosotros nos tenemos que meter al, eh, a la relación, ¿cierto?, para buscar la información de la curva. Y en este caso, nos dicen que de 2 tubos y una sola carcasa, la que nosotros mismos, la primera que vimos, una sola carcasa. Entonces sería 0,6, ¿ya? 0,33, que debería estar como por aquí, ¿cierto? Y eso nos da 0,94. ¿Ya? Entonces, yo puedo calcular, ¿cierto? Ahora yo puedo calcular, ¿cierto?, lo que viene siendo el coeficiente de transferencia por el área, que va a ser igual al calor transferido dividido la diferencia, ¿cierto?, de las temperaturas medias. En donde esto va a ser 1 por 2100 por 340 menos 310. Y todo eso dividido por la diferencia de temperaturas, que en este caso van a ser 0,94, que es el que leímos del gráfico, por 340 menos 300 menos 310 menos 290. Y todo eso dividido por el logaritmo natural de 340 menos 310 dividido 310 menos 290, ¿ya? Que son las temperaturas a la entrada y a la salida respectivamente, de los respectivos fluidos, ¿ya? Si yo hago todo este cálculo, nos va a dar 2325 watts por Kelvin. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es lo que nosotros ahora deberíamos hacer? Lo que tenemos que hacer es considerar, ¿cierto?, que esto vamos a considerarlo desde el punto de vista del NTU. ¿Ya? Si ustedes se recuerdan del video, el NTU va a valer U por A dividido Cmin. Y como nosotros habíamos dicho, Cmin en este caso va a ser el del aceite. Por ende, 2325 dividido 2100 me tiene que dar este elemento, ¿cierto?, en la forma que nosotros estamos trabajando. Ahora, hay que hacer una consideración que no la hemos hecho. Y es que eventualmente nosotros tenemos un 3/4 partes del caudal utilizado. No estamos variando el área, por ende lo único que puede variar aquí es la velocidad. Entonces el flujo, que antes teníamos como 1 kilogramo por segundo, va a variar o va a disminuir en un 75%, a un 75%. Entonces, esto de aquí va a ser 1,48. ¿Ya? Esas son las NTU que nosotros tenemos. Ahora, también tenemos que sacar la relación Cmin, Cmax. Como ya dijimos, ¿cierto? En este caso, Cmin es la parte del aceite, que en este caso va a ser 0,75 por 2100 dividido Cmax, que es el del agua. Y en este caso es 6300, ambos en watt por Kelvin. ¿Ya? Y esto nos va a dar 0,25. ¿Ya? Entonces, yo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer si utilicé el NTU? Yo con esto calculo la efectividad, ¿cierto?, del intercambiador de calor. Como nos dicen que este es un intercambiador de 2 tubos y una sola carcasa, y intercambiador, ¿cierto?, de 2 tubos y una sola carcasa, básicamente vamos a tener que utilizar esta expresión en donde tenemos que es 2 por 1 más la relación, ¿cierto? Este es C, ¿cierto? Más C más la raíz cuadrada de 1 más C cuadrado por 1 más el exponente del NTU por la raíz cuadrada de 1 más C cuadrado, y todo esto dividido por 1 menos la exponencial de NTU raíz, ¿cierto?, de 1 más C cuadrado. Y todo esto elevado a la menos 1. O, que también es una carta bastante importante, podemos usar alguna de las tablas o gráficos que
ya tenemos en nuestra consideración, y tenemos, ¿cierto?, que C vale 0,25, NTU vale 1,48, y por ende lo leemos por aquí y nos da una efectividad del 70%. Y enseguida les muestro cuál fue donde se leyó todo esto. Entonces, ahora que tenemos esta equivalencia, ¿cierto? Tenemos que la temperatura de salida del aceite va a ser igual a la temperatura de entrada del aceite menos la efectividad por la diferencia, ¿cierto?, de temperatura máxima. En donde esto va a ser entonces 370 menos 0,7 por 370 menos 290. $370 menos 0,7 por 370 menos 290. Eso nos da 314 Kelvin. Antes de seguir, terminen de copiar ahí si los que estén copiando, y voy a mostrarles, ¿cierto?, los gráficos que están disponibles. Bueno, entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, que calcular el NTU. Recuerden, Cmin, la relación C, y podemos entrar a cualquiera de estas expresiones que están acá, obviamente dependiendo del tipo de intercambiador del cual estamos trabajando. O podemos utilizar estas curvas, ¿ya?, en donde de manera muy adecuada, ¿cierto?, nos presentan los tipos de intercambiadores para que nosotros podamos simplemente utilizarlos. Y nosotros vamos evidenciando esto. Calculamos el NTU, que a nosotros nos había dado 1,48, ¿cierto?, por aquí. Y habíamos calculado el C, que es 0,25. Ahora, obviamente ayuda bastante que se haga en la curva adecuada, que viene siendo esta de aquí. Entonces, 1,48, más o menos por aquí, con 0,25. Más o menos nos da 0,70 según lo que uno puede leer. Claramente acá los resultados no nos van a dar precisos como si usáramos la expresión, pero la verdad es que es suficiente para lo que son los conceptos de diseño que nosotros normalmente tenemos, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta, estimados?
Ya, estimados, entonces dejamos la clase hasta aquí. Nos vemos mañana a las 10:55 para seguir haciendo ejercicios de este tipo y ya el miércoles queda dado el certamen. Voy a subir, espero, bueno, hoy día o mañana da lo mismo, la verdad, pero para que sepan que van a tener, va a ser trabajo grupal en la evaluación, no va a ser un certamen. Entonces la idea es que se inscriban en estos grupos. Todavía no determino cuántos. Tengo que ver ahora el SIGA, cuántos hay inscritos y todo eso, y ahí yo voy a decir, ya van a ser grupos de 2, van a ser grupos de 3, de 4, no lo sé. Entonces, cuando tenga eso, ustedes se inscriben inmediatamente, porque el miércoles, si ustedes no están inscritos en algún grupo, tienen cero. No voy a recibir trabajos individuales o que no estén en Ya, grupo. profe. ¿Ya? Eso, estimados. Que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana. Ya, profe. Cuídate. Ya, profe. Chao. Pero